la presentación de la expositora, en este caso nuestra invitada especial, la doctora Geraldine, la presentación de los participantes que tenemos aquí, a los coordinadores de sede. Luego ahí sí que de la bienvenida, pues voy a darle un espacio, doctora, el espacio directo para que usted ahí un breve saludo y también con el comienzo de su exposición en esta tarde. Buenas tardes, también es un gusto estar aquí con usted. Yo le solicité a la licenciada Misa tener esta oportunidad para evitar de que se vuelva el que devuelvo trabajo si no nos logramos poner de acuerdo. Entonces, haciendo un pequeño cambio en su agenda, licenciada, quisiera hablar hoy de lo que es el marco organizacional en donde estamos trabados, que es el entorno educativo, y ahí me voy a detener para ver si hay dudas todavía de qué, y después aprovechar para hablarles del análisis situacional, que es la etapa que sigue. Entonces, las dos primeras etapas del proyecto de mejoramiento educativo es el marco organizacional y el análisis situacional. Pero quiero contarles un poquito de cómo es la lógica del proyecto de mejoramiento educativo. Tenemos una escuela que es donde ustedes seleccionaron para hacer su trabajo, y de esta escuela ustedes averiguaron una serie de cosas que se les piden, que están identificadas ahí por cada uno de los cuadritos. De toda esta información, ustedes seleccionan un pedazo que es lo que le llamamos entorno educativo. Este entorno educativo, con esto es que se cierra el marco organizacional. Y tenemos problema porque en la selección que ustedes hacen al final de los trabajos que he revisado, al final de toda la información que tienen de la escuela, no seleccionan entorno educativo, y lo que están justificando es la escuela que escogieron. Pero lo que hay que justificar es el entorno educativo seleccionado. Entonces me temo que el concepto de entorno educativo no está claro para ustedes. El entorno educativo se refiere al conjunto de personas que influyen y son afectadas por un determinado entorno educativo. Si se trata de una escuela, esta se forma por alumnos, exalumnos, docentes, directivos, asesores, personal administrativo, padres, benefactores de la escuela, e incluso vecinos de los establecimientos. En líneas generales, la comunidad educativa se encarga de promover actividades que lleven al mejoramiento de la calidad de la educación y lograr además mejorar el bienestar psicosocial de los estudiantes. ¿Qué busca la identificación del entorno educativo? Busca no solamente un impacto instruccional o mejorar la calidad de lo que se hace, ¿sí?, sino que pretendemos llegar a lo que podría llamarse una educación integral, es decir, también jugar un rol que vaya más allá de los aspectos económicos, estructurales de la planta física de las instituciones educativas, alcanzando niveles de complejidad y responsabilidad, al incluir aspectos como los controles de los presupuestos educativos, las evaluaciones de la calidad educativa, los controles, cómo es que se hacen las cosas, la convivencia, la inmersión de los proyectos comunitarios, escolares y de los proyectos de aprendizaje, la investigación pedagógica, educativa, etc. La comunidad educativa puede y debe caracterizarse por estar abierta a los cambios y ser receptiva de todo esto que nos involucra a todos. Entonces, el entorno educativo tiene, por un lado, podemos interpretarlo como aquel ambiente delimitado y compuesto por un maestro, asesor o acompañante, un grupo de estudiantes y un espacio geográfico definido en el cual se llevan a cabo los procesos de enseñanza-aprendizaje previamente planeados. ¿Por qué no agarramos la escuela completa? Porque es imposible que en un solo proyecto se pueda mejorar educativamente la escuela completa. Por eso es que tenemos que buscar un pedazo, digámosle así, ¿verdad? Un cuadrito, un sector
que cumpla con las características de esto, de lo que es un entorno educativo. Por eso les decía yo en los comentarios de cuando devuelvo los trabajos, puede ser un área de estudio, puede ser un grado, puede ser el área a lo largo de toda la primaria, o puede ser la escuela para padres, o el programa o el proyecto, qué sé yo, que pudiera tener la escuela. El entorno educativo, su propósito tiene como función principal transmitir el conocimiento de un campo disciplinar específico a través de ambientes de aprendizaje en el que un grupo determinado de estudiantes dirigidos por un docente o asesor por medio de diversas metodologías logran metas planteadas. Ese es el propósito de un entorno educativo. Ese entorno es un espacio físico o virtual, docente o asesor, grupo de estudiantes, metodologías, comunidad escolar, familias, aspectos emocionales, materiales de trabajo, una plataforma virtual, entre otros. Esos son los componentes del entorno educativo. Su funcionalidad se generan procesos de enseñanza-aprendizaje, conocimiento, grupo de estudiantes, crea diversos ambientes de aprendizaje en el ámbito virtual, promueve el uso de implementación de las TICs y el estudiante aprende a través de distintas metodologías aplicables según su campo disciplinario. Eso es un entorno educativo. Quiere decir que cuando yo estoy haciendo un proyecto de mejoramiento educativo, trato de transformar de alguna manera, mejorar lo que se hace en un determinado espacio. Por eso es que tengo que seleccionar un espacio, pero no un espacio físico, ¿sí? Por eso que no se habla de espacio educativo, sino de entorno, porque involucra el espacio físico, involucra lo que hace el maestro, involucra lo que hacen los niños, lo que hacen los padres de familia, lo que hace la escuela en relación a ese aspecto en particular. Y al seleccionarlo nos estamos comprometiendo a transformar ese entorno educativo para mejorar la educación en ese campo particular que hemos seleccionado. Entonces aquí sí quisiera yo que me dijeran si entienden qué es el entorno educativo, porque de ahí se deriva lo que vamos a hacer en el análisis situacional. No sé si tienen dudas, porque me ha llamado mucho la atención que creo que 1 o 2 trabajos nada más hemos logrado que están seleccionando el entorno educativo, y los demás han agarrado la escuela completa y justifican por qué es que están trabajando con la escuela completa. Licenciada, en cuanto a la justificación que usted dice en el marco, aparte de la información que tienen los centros educativos, aparte de eso, los 4 componentes que usted nos mostraba ahí en la presentación es lo que tiene que llevar la justificación. Lo estoy explicando para que sepan ustedes a qué se refiere el entorno educativo. Pero, por ejemplo, ¿cuál pudiera ser la justificación? Digamos que yo voy a seleccionar el área de medio social y natural y voy a decir que voy a seleccionar esa área porque en mi carrera es muy importante lo que se hace en esa área en particular, y además en esa escuela ha habido mucha queja de los padres de familia de que no se está cumpliendo o no se hace lo que pide el CNB. Punto. Un párrafo. Vaya, vamos ahí entonces. Gracias por eso, por podernos ver. Que aparezca el título que diga selección del entorno educativo a trabajar. Ponen inmediatamente área de matemáticas, 4º grado primaria, área de medio social natural, de área de L2, L1, lo que sea, inmediatamente un parrafito que no tiene que llevar el título de justificación. Si es delimitar, pero que conste que no estoy hablando de entornos virtuales, estoy hablando del entorno educativo, porque puede que ese entorno educativo nos involucre ahora por las características de la pandemia, que tengamos que ver lo que se hace desde el punto de vista virtual. Pero podría ser que no toquemos lo virtual, porque resulta que esa área se trabaja directamente en la comunidad, por ejemplo, ¿sí?
Por ejemplo, ayer entre los de tesis mencionaba un estudiante que lo que ella está tratando de estudiar tiene que ver con la cuestión de los valores mayas que se manejan en la comunidad. Entonces podría ser que el proyecto fuera a mejorar esa aplicación de los valores allá afuera, no en la escuela. Y eso no lo podemos hacer desde los entornos virtuales. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, no cruzar palabras, sino que centrarnos en los conceptos. Y totalmente de acuerdo con lo que usted dice, que se trata de delimitar el pedacito ese que se va a donde nos vamos a centrar, porque a partir de este momento es sobre ese pedazo nada más que vamos a trabajar. Por decirle así, nos vamos a olvidar por un momento de que eso está metido dentro de una escuela en particular o dentro de una comunidad en particular. Y vamos a analizar qué está pasándole a ese entorno educativo. Por eso es que en el esquemita ese que hice, recorté un cuadrito verde para hacer la imagen de que nos estamos centrando solamente en ese pedacito. ¿Y por qué verde? Porque es el verde de la esperanza que tenemos de transformarlo. Sí, buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Disculpe, una pregunta. Cuando usted habla de un pedacito del entorno, ¿se refiere también a un, digamos, aparte del área, tiene que ser el grado, digamos? Que no estoy hablando de un pedacito del entorno. Estoy diciendo que el entorno educativo es un pedacito de la escuela. Y ese pedacito puede ser un grado, puede ser un área a lo largo de toda la primaria, puede ser un proyecto que tenga la escuela, puede ser un programa que trabajen ellos directa o indirectamente como escuela para padres, por ejemplo. Eso es lo que cada uno va a decidir desde su interés personal, desde lo que está pasando en esa escuela que se supone que conocen y por eso es que la quieren ayudar. Ustedes van a decidir en dónde es que se sienten más cómodos, por un lado ustedes como personas, y en dónde es que consideran ustedes que lo que ustedes son y saben hacer puede servir más para ayudar a transformar ese entorno educativo que seleccionaron. Pongo un ejemplo de las cosas que se han trabajado en los proyectos ahí en EPEM y de las decisiones buenas y malas que han tenido algunos estudiantes. Por ejemplo, en una oportunidad, un estudiante selecciona el área de matemáticas. Y le digo yo, bueno, ¿y tú qué tan pilas te sientes para matemáticas? Ahí yo mire de matemáticas para enseñarle a los niños de primaria, yo no sé absolutamente nada. Y entonces, ¿cómo es que se pone a seleccionar como entorno educativo matemáticas para ir a transformarlas? Y a la primera que había que transformar es a ella, ¿verdad? En otro caso, al revés, un estudiante en la carrera de química, biología, en el establecimiento donde ella daba clases, se dio cuenta de que los profesores de química no estaban dando ningún laboratorio porque no tenían idea cómo poderlo hacer, ni había un espacio para hacerlo. Y fue a encontrar que había amontonado en un cuarto que le llamaban bodega, habían mesas y habían cosas que podían servir para hacer un laboratorio de química. Y se enteró que el bodeguero era el que les daba a los maestros los materiales para hacer lo que hicieran en química. Y el bodeguero no tenía la menor idea de qué es química y qué cosas se deben hacer en química y qué cuidados hay que tener con química. Pero como ellos sí sabían, entonces ella fue a hablar con las autoridades para que le permitieran hacer un proyecto que se transformó en un laboratorio completo de química, además capacitando a los maestros para poder usar ese laboratorio y capacitando al bodeguero para que supiera qué cosas les tenía que dar o no dar a los maestros. O sea, por eso es que no se les puede decir, mire, el proyecto debiera ser este o el otro, porque tendríamos que conocerlos a ustedes, yo tendría que conocerlos a ustedes personalmente, cuáles son sus sueños, sus aspiraciones, las cosas que más les gusta hacer, para entonces decirle, mire,
usted como es pilas en cosa de la naturaleza, le gusta, tiene una habilidad para las plantas, ¿por qué no trabaja en el área de ciencias naturales, qué sé yo? Pero como lamentablemente no los conozco, sino únicamente los conozco en función de lo que escriben en el documento que leo. Entonces, por eso los ejemplos que pongo son así muy amplios, porque depende de cada uno qué es lo que va a considerar entorno educativo y cómo va a justificar que eso es un entorno educativo. Por eso es que la justificación es de esa selección del pedacito que le van a llamar entorno educativo. Exactamente. Esa es una cosa muy importante, esto que dice Misael. Hay que lograr empatar, machar lo que soy yo como proyectista y lo que es la escuela con sus necesidades. Y entonces lograr ver cómo yo, eso que me gusta a mí hacer, puedo ponerlo al servicio de esa escuela que me está dando el espacio para poder hacer un trabajo de graduación, pero que además voy a asegurar que lo voy a transformar. Pero nuevamente, no solo puede ser un área educativa, puede ser dentro de las cosas que la escuela, más allá de dar clases, hace. En la escuela le pongo, por ejemplo, hay algunas escuelas que tienen esta es escuela para padres, otras escuelas que han desarrollado proyectos para mantener el vínculo con los estudiantes que ya salieron de sexto de primaria y tratar de que no se pierdan. Entonces, aunque no estén metidos en la escuela, se hace un proyecto para que sigan haciendo actividades con la escuela, qué sé yo. Entonces, por eso es que puede ser algo muy, muy amplio, siempre y cuando cumpla con las condiciones esas de que sea un lugar en donde se dé una educación de alguna manera. Sí, la educación no necesariamente quiere decir en el salón de clases o frente a una pantalla, ¿verdad? Y que eso lo podamos transformar para que sea algo muchísimo mejor. Por ejemplo, me recuerdo de un alumno que me marcó mucho, de los primeros que se graduaron de PADEP. Me decía que él, después de haber recibido las primeras clases de PADEP, se había dado cuenta del daño que le había provocado mucho tiempo a sus estudiantes por la forma como los trataba. Y que entonces ahora ya había decidido que él no se iba a jubilar, sino que se iba a dedicar a buscar a esos estudiantes que habían pasado por sus manos y hacer un tipo de club de estudio para rescatarlos y asegurar que seguían aprendiendo. Pues una posibilidad. O sea, es inmensa, la imaginación es el límite. Lo único es que tengo que tener claro qué es lo que quiero hacer y por qué creo que eso es un entorno educativo. Y esa es la razón de que se tenga que justificar la decisión de ese entorno educativo. Como les decía, esa justificación puede ir desde su carrera. Por ejemplo, si seleccionan L1, pues bueno, su carrera da mucho sentido a que sea esa selección. Pero resulta que seleccionan L1 y en la escuela donde trabajan eso no se da. Entonces no lograrían encontrar dónde transformar, ¿verdad? Podría ser de que el problema que tienen, como una de las tesis que estoy revisando, que el problema que hay en la escuela es que el maestro de L1 no maneja la gramática y entonces del idioma MAM. Y entonces podría ser que el proyecto estuviera orientado hacia el L1, sí, pero para trabajar con los maestros. Magnífico. O para trabajar con ambos. O a lo mejor para hacer material didáctico que fortalezca esta L1. O sea, ahorita no tenemos idea todavía qué pudiera ser el proyecto que vamos a desarrollar, pero ya tenemos que empezar a pensar en dónde, ¿sí? Y esa es esta gran decisión, la primera trascendental decisión en el caso del proyecto de mejoramiento educativo. Significa que la escogencia del entorno se define de manera general.
no se especifica definitivamente que sea un proyecto que se deba hacer en ese punto, porque luego se hace una situación. El proyecto lo vamos a saber cuando terminemos después de la etapa de análisis situacional, sigue la etapa de análisis estratégico. Lo último que es esa etapa es sacar un listado de posibles 25 proyectos, y de eso seleccionar uno, hasta ahí es el proyecto. Pero ya es, como decía Misael al inicio, ya es delimitando un espacio dentro de esa grandota escuela que tenemos con un montón de cosas que se hacen, a pesar de que es una selección general, usando el término que estamos utilizando, ya es una delimitación, ¿verdad? Claro, porque, por ejemplo, seleccionamos el área de L1, pero no decimos si con alumnos, con maestros, con materiales, con qué. Solo el área de L1, o el área de matemáticas, o toda la primera etapa de formación, o la parte de qué sé yo, que se me ocurrió otro ejemplo, pero solamente esa es una línea. Selecciona el área de L1 porque en la comunidad XX, en donde está la escuela ubicada, el idioma de la mayoría de habitantes es MAM, y mi carrera es tal cosa bilingüe, en consecuencia hacia ahí decido orientar. Si no estoy hablando de ejemplos de entornos educativos que tienen que ver con maestros, porque ustedes se van a graduar de eso. Si ustedes no trabajan como maestros en una escuela, pues pidan permiso en esa escuela para hacer un proyecto de mejoramiento educativo en una escuela dentro de ese sector distrital. Pero no puede ser desde el área administrativa que lo trabaje. Eso por un lado, en el caso de estos 3 estudiantes, tienen que buscar una escuela. No importa, los licenciados graduados de STEM se esperan, y eso es lo que dicen los papeles que se les da al final, se espera que sean capaces de trabajar en cualquiera de los niveles del sistema. Yo no diría de preferencia, pueden hacerlo en donde trabajan o pueden hacerlo en otro lado. Lo que tienen que lograr pensar es en dónde van a tener posibilidades. Y pongo ejemplos concretos. Si es en establecimientos de educación media, pues magnífico, háganlo en media. Pero si resulta que en ese lugar no hay de media, pues entonces háganlo en primaria. Resulta que no hay primaria, solo preprimaria, pues háganlo en preprimaria. ¿Sí? Resulta que ahí no hay escuela, solo hay una escuela dominical, pues háganlo en la escuela dominical. También ahí podemos hacer muchos esfuerzos transformadores, ¿sí? Lo que no vayan a hacer es meterse ustedes solitos zancadilla. Un compañero que intentó hacer el proyecto en una escuela que le quedaba en la otra punta de la ciudad y resulta que nunca lograba encontrar tiempo para salirse más temprano de donde trabajaba y salir corriendo para el otro lado, y eso le llevó un montón de tiempo a hacer el trabajo. Entonces, por eso es que es una decisión personal, tratando de disminuir la cantidad de tropiezos que ustedes solitos se puedan poner. ¿Qué es lo que sigue después de que ustedes logren seleccionar ese lugar y que digan en la selección del entorno educativo a trabajar, 2 puntos, se selecciona el área de L1 porque en la comunidad es una comunidad MAM y los maestros no manejan adecuadamente. Bueno, punto. Con eso termina el marco organizacional, eso se va a aprobación de secretaría, mientras nosotros seguimos trabajando en la siguiente etapa, que es el análisis situacional del entorno educativo. Fíjense bien que ya solamente estamos trabajando en ese pedazo que se delimitó. Aquí lo primero que tenemos que hacer es una identificación de problemas que tenga el entorno educativo y hacer un listado. ¿Qué tipo de problemas? Pues que hay pocos maestros, que los maestros no manejan el idioma, que no le hablan a los niños en MAM,
que los papás no les gusta que les hablen en MAN, que los niños no les gusta hablar MAN, que no hay materiales educativos para apoyar, qué sé yo. Listado. Listado quiere decir uno después del otro. Después de que han terminado ese listado, tienen que identificar las demandas poblacionales e institucionales y nuevamente hacer un listado. ¿Qué tipo de demandas? Pues con respecto al área L1, que los papás no quieren, que los papás sí quieren, que en las sesiones de maestros dicen, que los maestros se quejan, que el director no sé qué dice. Después de que tienen esos dos listados, regresan al listado de identificación de problemas y aplican una matriz de priorización de problemas. Esa matriz, hay miles de matrices que en internet se pueden encontrar. Yo les puse ahorita un ejemplo de una. Lo que busca es ver, poder clasificar esos problemas que se seleccionaron y clasificarlos dependiendo de la magnitud, de la importancia, de la trascendencia, qué sé yo. Al aplicar esa matriz de priorización, le sale un problema como el problema prioritario. Ese problema prioritario les va a servir para hacer el árbol de problemas. Después que ya tienen hecho el árbol de problemas, van a identificar a los actores que directa e indirectamente están relacionados con el entorno educativo o que podrían estarlo. Por ejemplo, puede ser Tigo, por ejemplo, o Claro, que pueda ser un actor que me pueda apoyar con equipo o con algún apoyo tecnológico, qué sé yo. Y después la selección del problema a trabajar, que se selecciona de las ramitas del agua. Esto es lo que lleva el análisis situacional. Entonces miremos uno por uno. En la identificación de problemas lleva implícito un profundo y riguroso análisis dirigido a identificar y analizar los aspectos involucrados para saber qué elementos intervienen, qué parámetros los caracterizan, qué hechos y circunstancias rodean el problema. Y además estudiar las interrelaciones entre ellos para ayudar en la determinación de las relaciones de causalidad que permiten explicar en esencia el problema. Cuando tengo ya hecho el listado, aplico una matriz de priorización. Por ejemplo, esta matriz va a utilizar como criterios la frecuencia y la gravedad del problema, la tendencia del problema, la posibilidad de modificar la situación, ubicación temporal de la solución, qué sé yo. Y entonces le asigno punteo a la lista. Entonces pongo aquí en este espacio donde dice problemas, pongo la lista y voy marcando dependiendo como criterio profesional cuál creo yo que es el que merece 2 puntos, 1 punto o 0 puntos, y al final me sale uno como el más importante. Si no me sale solo uno, es que no hice bien en la matriz. Con ese uno yo voy a hacer un árbol de problemas teniendo claro que todo árbol va a tener un tronco, va a tener raíces, que son las causas, y va a tener pudiera cerrar mi cosa, la molestia. Y va a tener ramas, ¿verdad?, que son los efectos de ese problema. Como estamos preparando un proyecto de mejoramiento educativo que sea eficiente, eficaz, efectivo y sostenible, vamos a hacer un generoso proceso de análisis. Serían tan amables de cerrar micrófonos, que si no hay que hacer mucho esfuerzo. Les decía que el esquema básico que utilizamos nosotros en el PEM para hacer el árbol de problemas es este esquema que les muestro ahorita, que tiene 32 problemitas como efectos, el centro, que es el problema que nos salió en la matriz de priorización, y 32 problemas como causas. También en internet, ustedes si no manejan esto, aunque se supone que lo vieron en uno de los cursos,
están en cómo se construye esto, van pensando en este problema central que sacaron de la matriz y se hacen la pregunta, ¿por qué es que se da esto? Y sale este primer problema de abajo de las causas, este otro, y así se van construyendo las causas. Después regresan al problema central y se hacen la pregunta, si esto continúa, ¿qué puede pasar? Y les dan los primeros dos problemas como efectos. Agarran cada uno, hacen la misma pregunta y así se van para arriba. Con respecto a las demandas institucionales y poblacionales, tenemos que, como efecto de las demandas en educación, que nos pueden servir para pensar cuáles son las demandas que tenemos en el entorno educativo, tenemos el aumento del número de alumnos, la necesidad de nuevos profesores, de nuevos medios de formación, aumento del presupuesto, creación de nuevos tipos de estudio, prolongación del periodo de escolaridad obligatoria, aumento del nivel de algunas carreras. Como consecuencia, el sistema educativo hoy en día constituye uno de los sistemas sociales más importantes, chicos y complejos. Su desarrollo se analiza a través de estos indicadores: totales de escolarización, tasa de escolarización global por niveles, tasa por grupos de edad, gasto público en educación. Y tenemos como factores sociales de la demanda de educación, si se explica desde el aspecto económico social, es importante conocer características de la sociedad que se distingue por explosión demográfica, desarrollo económico, lucha contra el hambre, implantación de la democracia. Otras peculiaridades son revolución científica y técnica, multiplicación de conocimientos, promoción de las masas y la creación, multiplicación de información y comunicación. Esto que les estoy leyendo suena a chino, japonés o ruso, pero si nosotros traducimos esto a los entornos que nosotros pudiéramos seleccionar, por ejemplo, tenemos que esta revolución científica y técnica, por ejemplo, hay una demanda ahorita en el caso de nosotros como país, por culpa de la pandemia. Necesitamos rápidamente lograr entrar a esta revolución científica y técnica y encontrar cómo de antes hacemos para que poblaciones que no tienen ni luz tengan acceso a educación, por ejemplo. Este desarrollo económico, la pandemia hizo que se cerraran 100,000 puestos de trabajo que aportaban al ICS. Quiere decir que ahorita hay un problema económico más serio, está afectando de alguna manera ese quehacer de la escuela y que afecta a ese grupo en particular, a ese entorno educativo que nosotros estamos haciendo. Sí. Con respecto a los actores, para caracterizar y evaluar a los actores y a sus interrelaciones, se debe indagar para cada uno de ellos su campo de intervención, la función que cumplen, su representatividad, el poder que invisten, los recursos que disponen, los objetivos que persiguen, las acciones que desarrollan, los resultados que obtienen, las relaciones tejidas con otros actores para llevar a cabo sus estrategias. Por eso les ponía yo el ejemplo de que un actor puede ser Tigo, por ejemplo, que logremos, por ejemplo, esta alumna que les contaba, mi exalumna que les contaba que tuvo que ir a hacer su proyecto a otro lado porque el director no la puede ver, logró ahorita hacer un proyecto ahí en la escuela, ya se graduó, maestría con nosotros, logró hacer un proyecto apoyado por Tigo y por Google para hacer lo virtual en la escuela. Les donaron equipo y demás para los alumnos. Entonces, puede ser un actor del que no hemos pensado. O los dueños de los canales de cables o de las radios comunitarias, qué sé yo. O sea, hay un montón de actores que no hemos pensado normalmente porque solo vemos el entorno desde la escuela, dentro de la escuela, y se nos olvida que cada cosa está relacionada con el mundo de afuera. Dicho de otra manera, se trata de definir quién hace qué, en nombre de quién, cómo, con qué objetivo, con quién y con qué resultados. El objetivo es identificar el tipo de intensidad de las relaciones establecidas entre los actores sociales, así como los modos de relación, desde los más conflictivos a los más consensuales,
con la finalidad de definir los ejes prioritarios de la acción social, los factores de bloqueo y las posibilidades de resolución de los conflictos. Información que debe registrarse. Intereses principales. Es importante consultar para determinar una manera de tomar en cuenta todos sus intereses en el futuro del proyecto de mejoramiento educativo. Las fortalezas. Los líderes del proceso deben determinar los aspectos positivos con los cuales se puede contar. Las debilidades. Es clave entender las necesidades de información, empoderamiento y capacitación que pueda tener cada quien. Las oportunidades y amenazas. Se deben caracterizar las posibles perspectivas positivas y negativas para el proyecto. Relaciones entre los actores. Esto incluye, por ejemplo, jerarquías, amistades, competencias, nexos profesionales. Buenas o malas relaciones pueden determinar qué grupos de trabajo pueden formarse, dónde existen las mejores alianzas para impulsar el proyecto. La confianza y la diplomacia son muy importantes. Los impactos, el tipo de influencia que el proyecto puede tener sobre un actor, también determina las medidas necesarias para maximizar los impactos positivos y minimizar o mitigar los impactos negativos. Las necesidades de participación y capacitación. Las acciones requeridas surgen principalmente de los intereses, debilidades y potencialidades que se identifican. Eso es todo lo que tenemos que averiguar en él. Y ya que tenemos eso seleccionado, entonces, después de tener todos los listados, el árbol de problemas, se selecciona un problema de la copa del árbol, por lo que se sigue a la siguiente etapa. Y aquí quiero hacer una aclaración. Si uno revisa la literatura del árbol de problemas, ellos plantean de que se tiene que escoger el problema central para resolverlo. Pero nosotros hacemos en este una adaptación, porque si agarramos el problema central, nos estamos comprometiendo a resolver con el proyecto todo lo que está por encima de ese problema. Entonces eso nos llevaría demasiado tiempo. Y nosotros tenemos calculado que lo más que se debiera tardar un estudiante para empezar y terminar su proyecto son 6 meses. Necesita que la selección del problema sea de un problemita que está en la copa del árbol, mejor si dentro de las ramitas o las hojitas que están más hasta arriba. Entonces, para ir teniendo más claro qué son las etapas estas, tenemos primero el marco organizacional, que nos lleva a seleccionar un entorno educativo. Después, nosotros hacemos listados de problemas, de demandas y de actores. Con eso hacemos nuestro árbol de problemas, seleccionamos el problema a estudiar, y esto es lo que corresponde al análisis situacional. De ese problema a estudiar pasamos a la siguiente etapa, que es hacer el análisis estratégico. Si se dan cuenta, la escuela era grandota, el entorno educativo más pequeño, y después vamos a todavía delimitar más, porque ya todo lo que vamos a hacer después ya solo es con base al problema que hemos seleccionado. Cuando ya está liberado el marco organizacional, así es como trabajamos con todos los proyectos de PEP. Cuando ya está el marco organizacional, esto se va para aprobación a secretaría, y mientras ustedes están trabajando a análisis situacional. Gracias. Pues miro análisis situacional completo. Cuando se libera análisis situacional, entonces pasamos a hacer análisis estratégico. Y miro análisis estratégico completo, y entonces ya entramos a la cuarta etapa, que es diseño del proyecto. Ya cuando está diseño del proyecto completo, entonces estas 4 etapas se van para aprobación, y ustedes se van a ejecutar todo lo que dijeron en el diseño del proyecto. Y gracias. Si les parece, podemos que en el momento que ya la mayoría esté ya terminando análisis situacional y se mire que no hay problema, podemos entonces ver de qué se trata, o hacer otra reunión para ver de qué se trata el análisis estratégico, resolver dudas y más, igual hacer con el diseño del proyecto. Ajá, son los grandotes.
pero de eso tengo yo que lograr aterrizarlos a mis necesidades específicas escuela. Así es, porque la matriz me sale el tronco. En relación, Alicia. buenas tardes, doctora. En relación a las normas APA, ¿de qué edición se utilizará para este proyecto? SPEM sigue utilizando sexta edición. Gracias, doctora. Pero se recuerdan que usamos normas APA solamente para lo que es manejo de citas y manejo de listado de referencias. Porque normas APA también se mete a ver tipo de letra y espaciados y todas esas cosas, y SPEM tiene su propia normativa. SPEM no utiliza sangrías, utiliza Arial 12 para todo el documento, se disminuye a Arial 10 en el caso de tablas y cuadros y tablas, y entonces se aplica APA solamente para lo que es citas y las referencias. Bibliografía muy reciente o bibliografía, no importa qué fecha. Por ejemplo, si están trabajando cosas que tienen que ver con EBI, lamentablemente no tenemos bibliografía muy reciente. Entonces hay que hacer uso de la que existe. Si están hablando de entornos virtuales, pues ahí tiene que ser de no más de un año de atraso, porque resulta que gracias a la pandemia, esto de la tecnología virtual para entornos educativos se disparó y ahorita todo es nuevo, y entonces pues no vamos a encontrar estudios o teorías que estén más allá de 3, 5, 10 años, porque ya son caducas, ¿verdad? Hasta el lenguaje estamos teniendo que cambiarlo porque ya se habla de otra manera, ya estamos metiendo mucho término gringo, ¿verdad? El Meet, el Classroom, el Google, qué sé yo. Y entonces por eso digo que depende de qué sea lo que estamos nosotros planteando en la fundamentación teórica para poder decir si no hay nada más nuevo o sí, el criterio profesional de poder buscar lo más actualizado que se encuentre, y el criterio de decir, bueno, lamentablemente estamos usando bibliografía de los 60 porque no hay más nueva, ¿verdad? O bien teorías educativas que no importa si fueron planteadas en 1920, siguen siendo válidas. Las dudas como ventaja para aquellos de verdad que queremos ver más allá de lo que nos han enseñado a ver, bastante provechoso. Entonces yo les agradezco ahí sí que de manera institucional, a nombre de Fundación Rigoberta Menchú del programa de educación bilingüe intercultural con énfasis en la cultura maya, la presencia de cada uno de ustedes de las distintas comunidades de San Juan Chamelco, del Estor, San Mateo Ixtatán, Concepción Tutuapa. Les agradezco de manera muy atenta su participación, ¿verdad? Activa. Nuestro único propósito aquí, ¿verdad?, es el que ustedes se despejen cualquier tipo de duda, y creo que se ha logrado el objetivo. Gracias, doctora, nuevamente por su participación, por su apoyo. Estamos infinitamente agradecidos con usted. Muchas gracias, Misael.